Muy buenos días a todos. En 7 minutos comenzaremos. Son 11:53 según mi reloj. Eh, Están en mute, obviamente por respeto a todos los demás, pero bueno, en 7 minutos comenzamos, ¿ok?
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Vamos a dar un par de minutitos más para que se incorporen las demás personas, pero 12:05 en punto comenzamos. Muchas gracias a todos por estar y buenas tardes desde México. Bueno, muy bien, pues son las 12:05. Vamos a iniciar con el webinar. Nuevamente, bienvenidos a todos. Desde México, Rodrigo Romo, su servidor, estoy presentando el día de hoy este webinar. Y pues bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañen, les agradecemos tomarse el tiempo. Mi intervención va a ser muy breve, pero sí importante comentar dos cosas con ustedes. Voy a presentar a la Fundación Conectando Pasos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, y también a nuestro ponente del día de hoy en el webinar, que es el doctor Dante Ramírez. Entonces, pues comentarles acerca de Conectando Pasos. Nosotros nacimos hace poco más de 9 años ya, como una asociación civil con el fin de ayudar a niños y jóvenes de este país, México, a que accedieran a la educación por medios digitales, niños y jóvenes de escasos recursos en situación de pobreza. Y pues iniciamos ese caminar de la educación de la mano de la tecnología. Siempre nos hemos dedicado a la tecnología mediada por dispositivos y también de la manera tradicional, por supuesto, pero pues somos una organización que cree en la educación pues como esta respuesta para que se pueda romper el círculo de la pobreza y pues nos dedicamos a proveer soluciones educativas y tecnológicas para que haya una mejora continua tanto de las organizaciones como de las personas, por supuesto. Y pues lo hacemos a través de proyectos que tienen que ver con desarrollo y capacitación y en donde queremos vincular siempre los ejes de conocimiento, de tecnología y de educación, ¿no? De pedagogía, quiero decir. Entonces, pues a lo largo de estos años hemos tenido algunas satisfacciones importantes, como haber sido nombrados por UNESCO como una de las iniciativas de aprendizaje móvil más importante en América Latina, allá por el año de 2012, 2013.
y otras intervenciones que hemos tenido a nivel nacional en México. Y bueno, este mismo caminar, aparte de tener la fundación, muchas personas de la iniciativa privada y de distintas entidades han volteado hacia nosotros y nos hizo en un momento dado también construir Conectando Pasos, pero como el frente, como empresa, en donde nos dedicamos básicamente a lo mismo, pero podemos trabajar en iniciativas de capacitación con consorcios o con multinacionales, y ahí hemos tenido también experiencias de capacitación hacia personal, pues a nivel nacional en México, y en este momento, con satisfacción, comentar también que estamos por lanzar una iniciativa ahora en agosto en Brasil, y que va a tener repercusión Brasil, México y Estados Unidos. Entonces, pues creemos en que la tecnología y la educación es un match sumamente interesante e importante en estos tiempos, y más pues situándonos ya a los días que corren, pues más en la situación de contingencia sanitaria que vivimos. Hemos podido atestiguar cómo la tecnología pues no solo se ha vuelto un aliado, o que ya era un aliado, sino que se ha vuelto el medio principal para todos nosotros para podernos comunicar o trabajar o llegar a las personas a las que proveemos capacitación o educación, y que ellos lleguen a nosotros. En fin, ustedes, no voy a abundar más sobre eso porque lo saben, la importancia que ha tomado la tecnología en estos tiempos que estamos experimentando. En Conectando Pasos hacemos muchos tipos de iniciativas. Voy a mencionar brevemente los principales. Desarrollamos diplomados, desarrollamos seminarios, talleres, cursos de todo tipo, desde el propio desarrollo instruccional o del contenido hasta su culminación en una propuesta de producción y de entrega a los usuarios vía tecnología o vía sistemas mixtos. En fin, somos especialistas en educación, pero que nos gusta mucho la tecnología, ¿no? Nuestra formación está en la educación, pero siempre nos hemos dedicado a ella a través de medios tecnológicos. Entonces, hemos desarrollado algunas aplicaciones, algunas certificaciones en tecnología para profesores, en manejo de herramientas virtuales, mucha experiencia en hacer video tutorial, podcast educativo, producciones de este tipo para la educación, en redes sociales también, y actualmente pues con las iniciativas móviles, todo lo que es microaprendizaje y mobile learning, que está pues súper de actualidad en este momento, y que nos ha dado también una buena ruta de desarrollo en Conectando Pasos. Por último, decirles que también trabajamos con algunas plataformas como de universidades o plataformas internacionales. Tenemos una sociedad con una plataforma francesa que es One y Neo Education. Es como la primera red social educativa creada en Francia y que se ha extendido pues ya por Europa, América, y en México somos uno de sus representantes, el principal de ellos, y llevamos estas plataformas de red social educativa que permiten la comunicación y la experimentación de un ambiente de aprendizaje virtual a la comunidad educativa de un colegio, de una escuela, no solo los estudiantes y los profesores, sino también los padres de familia, con un funcionamiento mucho más allá que un LMS. En realidad es una red social, una plataforma que permite la convivencia de la comunidad educativa en un punto virtual. Eso es Conectando Pasos, digamos, en grandes rasgos. Gracias por escucharlo. Y pues voy a pasar a presentar a Dante, que es nuestro ponente el día de hoy. Y pues quiero decirles que Dante es doctor en educación, es maestro en dirección de centros educativos, y que es un experto en ambientes virtuales de aprendizaje y tendencias móviles. El área de investigación de Dante en su nivel de doctorado siempre ha sido el interés en proveer servicios estratégicos de mejora y desarrollo continuo para la evolución y los retos de la educación virtual, ¿no? Tiene especialidades en sistemas de gestión
de conocimiento digital, iniciativas de aprendizaje móvil, por supuesto muchos años de práctica docente. Dante también ha sido profesor tradicional, lo sigue siendo en el aula de clases cuando se puede, ahora en estos tiempos, pero sí también se para frente al pizarrón y da su cátedra como muchos de ustedes. Pero bueno, también todo esto de lo digital lo ha desarrollado mucho. Dante es el Chief Knowledge Officer de Conectando Pasos y es especialista en planeación estratégica y Balance Scorecard para justo el mejor aterrizaje y desarrollo de los proyectos que las personas que confían en nosotros han puesto en nuestras manos, ¿no? Ha tenido una participación muy constante en una de las universidades con más campus en el país de México, que es la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con 50 sedes en toda la República Mexicana. Y bueno, ha sido profesor y titular de las áreas de innovación educativa y virtual, ¿no? Coordinador general de innovación educativa, quiero decir. Eh, hay muchos otros palmarés que podría comentar. La verdad es que preferiría dejarlo aquí. Lo que les puedo decir es que es un especialista en el tema del que nos va a hablar. Es una persona que se está preparando constantemente en ello porque es un tema sumamente dinámico, como ustedes bien saben, y que es un creyente de la construcción de la educación por medios tecnológicos en conjunto, ¿no? Creo que Dante entiende muy bien los tiempos que corren en ese sentido. Tengo la fortuna de trabajar con él desde esos 9 años y sí he visto cómo esta evolución del doctor Dante le permite tener unos insights muy, muy interesantes acerca de la contemporaneidad en cuanto a la educación mediada por sistemas tecnológicos. Así que, pues sin más preámbulo, los dejo con él para que platique de este tema del diplomado y de las cuestiones que trae para nosotros el día de hoy. Y yo les agradezco mucho su atención en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar este pequeño webinar. La verdad es que queremos ser como muy puntuales también entiendo también que en estos tiempos de emergencia pues es difícil no solo estar conectados, sino hay una multitud, un maremoto de cosas que tenemos que hacer conectados, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien. Si quieren seguir la presentación, lo cual les agradecería mucho, pueden entrar a esta página, swipe.to diagonal 2324 RF. Si me ayudan siguiéndola, sería muy interesante. Todos en su navegador pueden estar siguiendo la presentación y de esta manera, pues bueno, podemos hacer algo un poco más interactivo. Habrá ahí un par de actividades, ¿no? Para llamarles de algún modo, que haremos para que también ustedes puedan participar de algún modo en el webinar. Esa es mi intención original. Y bueno, pues espero que podamos tener todos algún tema de aprendizaje significativo, ¿no? Una idea, dos que se pueden llevar. No solamente es la presentación del diplomado, sino más bien analizar justamente el rediseño y la integración de las experiencias educativas que ya hemos tenido y que debemos desarrollar posteriores al confinamiento, ¿no? Como hemos tratado de generar ideas educativas para poder aprovechar mejor la situación de emergencia, que seguramente no va a ser cercano el final de la emergencia, y aun cuando lleguemos a visualizar pues ya temas de poder generar más presencialidad o tener un mayor acercamiento físico con las personas, pues bueno, va a ser un tema que seguramente va a estar presente durante mucho tiempo, ¿no? Ya tienen en el chat, ya me han hecho favor de copiar la dirección
para seguir la presentación en el chat del webinar. Entonces, si quieren seguir la presentación por el chat del webinar, por la liga que está en el chat del webinar, me ayudarían mucho y de esta manera pues nos hacemos más colaborativos. También, si tienen alguna duda, por supuesto, podrían expresarla a través del chat, lo puedo revisar antes de que termine el webinar y podamos avanzar, ¿no? Vamos a empezar justo con una actividad, ¿no? Comencemos con la siguiente pregunta. Si me pudiesen hacer ustedes favor de entrar a esta liga, ¿no? Lo voy a hacer yo ahora. Este recurso está ligado, si están siguiendo la presentación en Swipe, pues simplemente con que pasen su mouse sobre la liga, ya está listo, ¿no? De todos modos, la copio también en el chat, por si alguien no está siguiendo la presentación, ¿no? Liga de la primera actividad. Y si pueden poner sus conceptos, por favor, les agradecería mucho. ¿Ok? Entonces, pues la idea es que pongamos 3 conceptos específicos de la educación a distancia que han vivido o que vivieron durante la pandemia. Entiendo que todos han tenido una experiencia cercana, ¿no? Entonces, pues si pueden poner 3 conceptos específicos, yo pondré los míos, ¿no? Ustedes pueden poner los que ustedes quieran, por supuesto. Ok, entonces si ponen sus conceptos, por favor. En todas las personas, ya puse la liga también de esta primera actividad en la... Muy bien. Vamos a esperar un minutito más. Ok. Muy bien, vamos a empezar a revisar un poco los conceptos que me están compartiendo. Por supuesto, pueden seguir colaborando con más conceptos si ustedes quieren hacerlo. Por supuesto que pueden seguir colaborando con más conceptos. Pero vamos a empezar. Muy bien, empatía, ¿ok? Pues muy bien. El tema empático y del trabajo emocional que se tenía que ver y revisar en los procesos educativos, no solo por el tema de la distancia y del confinamiento, sino por lo que estábamos confinados, ¿no? Que es un tema delicado de salud que obviamente impacta a todos, ¿no? Veo muchas veces la palabra reto, muchas gracias, ¿no? Obviamente para todos ha resultado un reto, sigue siendo un reto, y bueno, pues seguirá siendo un reto hasta que no encontremos modelos adecuados y estimulantes, obviamente, para los alumnos, ¿no? También veía por ahí la palabra estimulante, creatividad. Por supuesto, se necesitó mucha creatividad y un reinventarse de los profesores. Por ahí ponían blended, ¿no? No sé exactamente qué entienden por híbrido o por mixto, pero bueno, hoy estamos pensando ya también que modelos mixtos podrían ser algo como esto, ¿no? Dar clases síncronas y tener objetos de aprendizaje específicos en algún repositorio o en alguna plataforma o en algún LMS que tengamos dispuesto para ello. Ya también estamos considerando que eso puede ser blended. No, antes eso no era ningún tipo de pensamiento que eso pudiera ser blended learning o aprendizaje híbrido o mixto, porque pensábamos que podíamos llegar a una parte de la presencialidad, ¿no? Entonces es importante verlo, ¿no? Por ahí veo algunas cosas como fascinante, pues muy bien, qué bueno que sea fascinante, no sé si por el enfoque que tuvieron que generar o por la propia modalidad que les puede gustar a algunos muchísimo, ¿no? Por ahí veo algunos problemas como alumnos sin internet, por supuesto, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Y también vamos a hablar de una nueva era, ¿no? De temas caóticos, ¿no? Veo ahí la palabra caótico. Alumnos deprimidos, ¿no? Muy bien, muy interesante, sobre todo
no solamente alumnos, sino también padres de familia frustrados, muchos profesores también frustrados por el tema de no poder dar la clase que regularmente daban y que se sentían muy seguros durante las clases y sus propios alumnos les decían que les gustaban esas clases, ¿no? Cuando llevan a esta nueva pedagogía de emergencia, pues obviamente se frustran los profesores, se deprimen y encuentran que no solamente es un reto, ¿no? Y no solamente es una oportunidad, sino es un tema específico de generar nuevas competencias que no se tenían en ese momento, ¿no? Obviamente por ahí leía papás frustrados, mamás frustradas, papás enojados, ¿no? Vamos a hablar mucho de eso. Entonces voy a regresar a Swipe, a la presentación, ¿no? En 4 grandes puntos voy a tratar de resumir este tema del rediseño curricular con esta nueva normalidad o esta nueva educación que debemos de hacer, ¿no? Primero pasó del aula a la sala de la casa de la educación, ¿no? Si intentamos de un día para otro, en buena medida, esto pasó en México prácticamente de un día para otro, de un viernes a un lunes, nos aventaron del 23 de marzo al 26 de marzo, nos aventaron a la casa y a regresar las responsabilidades del aula y lo que se hacía al aula en la casa. Entonces, ¿cómo deberían las instituciones educativas resignificar su relación con el aprendizaje a distancia? ¿No? Primero, lo que vivimos durante este tiempo de pandemia, entiendo ya que en prácticamente todo el mundo ya estamos en las vacaciones de verano. Algunas instituciones educativas, esto es importante decirlo y recalcarlo, algunas instituciones educativas decidieron parar por completo y para el próximo año nivelar a los alumnos sin generar un modelo de educación o una pedagogía de emergencia. ¿Ok? Sucedió en varias latitudes, en México en algunas instituciones importantes sucedió, en Buenos Aires sucedió en gran parte de las universidades y bueno, algunos centros educativos alrededor del mundo decidieron parar la educación en ese momento y replantear el proyecto educativo para un futuro. Entonces, bueno, en algunos de nuestros países, como es en el caso de Ecuador, en el caso de México, no sucedió así, de Perú, generamos un modelo específico para llevar de un día para otro la educación que pasaba en las aulas a la educación que queríamos que se llevara en la casa, ¿no? Obviamente la educación y la escuela, que creíamos que se podía dar una continuidad pedagógica y en eso se basó el modelo pedagógico de emergencia, ¿no? Obviamente la escuela estaba ausente y entonces teníamos que replantear el significado de la educación escolar en otros términos. Se perdió el espacio escolar y la profesión docente, que esto es muy importante, se quedó reducida a un técnico que elegía materiales para poder trabajar con sus estudiantes, ¿no? Para que a través de un proceso educativo se pudiera trabajar con los estudiantes eligiendo un tipo de material, ya sea público o material privado, pero la profesión docente quedó reducida a eso porque no existía una metodología específica y obviamente, como dijeron algunos en la nube de palabras, pues no se analizaron las condiciones del profesorado ni de los propios familiares, ¿no? No existían, no se revisaron, porque de un día para otro nos mandaron a la contingencia, nos regresaron la responsabilidad educativa a las casas y obviamente no hubo tiempo para poder analizar las condiciones de nosotros como profesores, ¿no? Sin importar si tuviéramos las destrezas, las capacidades, las competencias necesarias para poder generar un modelo educativo a distancia. Por supuesto, hubo una pérdida de rumbo de la educación, ¿no? La educación perdía un rumbo, no sabíamos qué hacer, los papás, la mayoría de los papás tenían grandes frustraciones, algunos dejaban a sus hijos a la deriva,
obviamente porque también tenían responsabilidades dentro de la casa y de conectividad al interior de la casa. ¿Cuál es entonces esta normalidad, no? Primero, pongo una sentencia que me parece que esto es importante. La normalidad nunca llegará, ¿no? Es decir, tenemos que replantear de nuevo el modelo educativo, no solo por el confinamiento, sino por lo que puede pasar después del confinamiento. Es muy probable, ¿no?, que en algún momento tengamos que reabrir las instituciones educativas, no sabemos si para septiembre, ya hay voces que dicen que no, que será hasta octubre, pero bueno, dependerá mucho de los países, de las economías, de la política y de la propia sociedad. No es un tema necesariamente las instituciones educativas puedan tomar una decisión sobre él, pero esta normalidad pues seguramente nunca llegará. ¿Por qué? Porque estaremos no solamente predispuestos a segundas oleadas de esta enfermedad, ¿no?, que ya se habla hoy de que en diciembre habrá una segunda pandemia a raíz de esta misma enfermedad, y que seguramente este tipo de enfermedades y este tipo de pandemias habrá un tiempo cíclico más corto de lo que la historia de la humanidad venía arrastrando, ¿no? Hoy ya hablan investigaciones de que cada 10 años habrá que hacer un tipo de acomodo y de ajuste a las sociedades, porque vendrán nuevas pandemias. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta situación, que realmente nos obligaron a hacerla, para impulsar otro tipo de aprendizaje y otra forma de aprender? Primero, el COVID no detuvo la inercia escolar, ¿no? La sacó de la escuela y la puso en la casa, pero se siguieron los procesos educativos. Bien o mal, el proceso educativo tenía que continuar. Y la sensación de que todo puede seguir igual después del enclaustramiento genera pues un paréntesis y un paraguas en nuestras vidas, ¿no? Tratando nosotros de negar realmente lo que estamos viviendo. Hoy he escuchado a muchos profesores y a muchos directores de colegios que se han acercado buenamente a nosotros, pero he escuchado mucho el argumento de esto va a pasar. Y quisiéramos pensar en esa negación de esto va a pasar, tener una negación de lo que realmente vamos a vivir en el futuro. Tenemos que replantearnos entonces el modelo educativo en cuanto a los tiempos y a los espacios escolares que se vivieron durante esta pedagogía de emergencia. Pues bueno, se amplió obviamente la cantidad de tareas que se dejaba, porque veníamos de un modelo que no favorecía el aprendizaje significativo, y no hay un empoderamiento real en nuestros estudiantes para la autonomía, para el aprendizaje autónomo. Entonces lo que hacíamos era bombardear con tareas, y esto obviamente invadía las casas y cada rincón de la vida familiar, e incluso invadir la propia vida privada de los estudiantes, ¿no? Mi hija, por ejemplo, que terminó la preparatoria justo en este tiempo de pandemia, pues tenía una clase de natación, ¿no? Pero sorprendentemente la escuela decidió no suspender las clases de natación. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo le hizo si no podían los jóvenes ir a la alberca, ¿no? Bueno, pues se les hizo muy fácil generar a los profesores de natación, pues, unas clases de ejercicio físico, de activación física en tu casa, pero en vivo. Entonces estabas obligado a poner tu cámara, ¿no?, para hacer el ejercicio físico en la casa, ¿no? Y había muchos monitores a través de una plataforma muy parecida a esta, en donde monitoreaban que cada uno de los alumnos no solo estuviera conectado, sino realmente estuviera haciendo el ejercicio físico, teniendo verdaderamente una invasión a la privacidad de los hogares. Porque obviamente, ¿dónde podría hacer el ejercicio físico mi hija? Pues en el espacio en donde pudiera tener más amplitud y en donde la señal le llegara, ¿no? Eso era obvio. O sea, tenía que tener conectividad, pero tenía que tener un espacio para que pudiese llegar esa señal a ese espacio. Entonces hubo una invasión real a las intimidades de los espacios educativos, y
se pasó por encima de eso. Y obviamente hay una afectación docente, hubo una afectación docente grave durante los tiempos de pandemia, no solo porque éramos replicadores o fuimos replicadores de, de tratar de buscar algunos medios tecnológicos para replicar una educación que nosotros no habíamos preparado o no habíamos desarrollado, sino que nuestras funciones se extendieron a cualquier hora del día y a cualquier día de la semana. Instituciones educativas se volcaron a que los profesores dieran correos electrónicos o generaran grupos en aplicaciones como WhatsApp para poder atender las demandas de los estudiantes y de los padres de familia. Entonces nos convertimos profesores desde la mañana hasta la noche y de lunes a domingo. Y eso, obviamente, muchas instituciones educativas, por supuesto de carácter privado, bajo el pretexto de que si no, pues podías perder tu empleo porque alguien tenía que atender a los padres de familia. Hoy incluso ya hablamos de una reducción de la educación privada en México en alrededor los estudios que más buenos o con menor impacto hablan de un 30%. Hay estudios que nos dicen que hasta el 45%, perdón, de la matrícula de las instituciones de educación superior privadas en México van a darse de baja, ¿no? Porque obviamente entendieron también tanto los padres de familia como los alumnos que podían aprender por otros medios sin necesidad de pagar cuotas tan caras, ¿no? Entonces decían, a lo mejor en la escuela de mis sobrinos están dando una mejor educación a distancia, nada más que mi hermano paga el 50% de las cuotas que yo estoy pagando. Entonces, hoy ya hay un impacto, va a haber un impacto real en la economía, aparte, obviamente, de los factores económicos que van a impactar los bolsillos de todas las familias de nuestros estudiantes. Algunos consejos. Primero, la epidemia, pongo en el costado de esta diapositiva, se exige primero un aprendizaje activo a los estudiantes ahora con esta educación de emergencia, pero no se han dado los andamios específicos de la autonomía y del pensamiento crítico. Entonces es imposible pensar en un estudiante que pueda desarrollar habilidades de aprender a aprender si no tenemos los andamiajes preconcebidos de la autonomía y de un pensamiento crítico, que pocas veces las instituciones educativas tienen estrategias para el desarrollo competencial específico en esas áreas y nos dedicamos a desarrollar formación curricular para cumplir las currículas ya sea privadas o del Estado que nos impone, ¿no? La epidemia obviamente es un momento oportuno para cambiar la escuela, así lo vemos nosotros, tenemos esa iniciativa y por eso hemos generado este tipo de estudios para poder reflexionar en cómo la epidemia puede cambiar nuestras instituciones educativas y que la escuela sea realmente para una sociedad, ¿no? Hay que pensar la escuela para la sociedad y no para la sociedad para la escuela, ¿no? Hay que pensar en cómo podemos cambiar estas finalidades educativas, obviamente quitar los fines competitivos que muchas veces se dan dentro de las escuelas, ¿no? Para saber quién está en el cuadro de honor y quién no, quién puede estar en las escoltas y quién no, para poder enseñar las perspectivas de trabajo colectivo y que realmente somos una sociedad en donde hoy nos queda perfectamente claro, todos necesitamos más de todos, ¿no? Entonces, pensar en este tipo de cosas. Otro consejo son las demandas de la escuela versus el apoyo académico familiar. Los procesos de enseñanza requieren de formación y de profesionalización y, por supuesto, en primera instancia tenemos que reivindicar la función docente y cómo el docente es necesario en los procesos educativos. Los procesos educativos, como lo vimos, como la pandemia nos los ha dejado claro, es evidente que no se pueden llevar en la escuela por gente no profesional, por mucho amor, cariño y respeto que puedan tener los padres hacia sus hijos. Obviamente hay poca comprensión sobre los métodos que se utilizan por parte de los profesores en clase. Hay que generar también control escolar
contra la autorregulación, ¿no? Es decir, hay que liberar a las escuelas de un control escolar absoluto. Las escuelas poco han podido contribuir a la autonomía y al desarrollo de habilidades para aprender a aprender. Y esto es muy interesante, ¿no? La verdad es que han podido participar poco de esta autonomía, y entonces pues debemos de replantear cuáles son los objetivos reales académicos que pudiésemos conseguir, ¿no? Un poco siguiendo a Bauman, pues bueno, hay una sociedad líquida, y esta sociedad, por supuesto, es voluble y inestable. Hoy nos quedó más claro con el confinamiento. Y es importante pensar que este replanteamiento de la nueva normalidad o de la educación en la nueva normalidad no parte de cero. Primero existía una educación en línea, ya que era necesaria, pero todos nos dimos cuenta que era insuficiente los esfuerzos que se habían desarrollado por muchos actores. ¿Qué es lo que debe de hacer una institución educativa? Bueno, pues cambiar los paradigmas educativos. Estos paradigmas de dar contenidos enciclopédicos que estaban centrados específicamente en lo disciplinario. Entonces tenemos que generar nuevos paradigmas educativos para pensar que existen nuevas formas de empoderar y generar competencias en nuestros alumnos, y que no necesariamente es la transmisión de tú a tú de un conocimiento en donde el maestro es la enciclopedia y debe de enseñar las necesidades educativas que el alumno indigente no conoce. ¿Qué más tendríamos que hacer? Pues las TIC tienen una función, no tienen una función pedagógica por sí. Si hacemos uso de estos medios tecnológicos, no necesariamente estamos haciendo un proceso educativo o pedagógico innovador, ¿no? Esto queda muy claro. No necesariamente aprender a utilizar Zoom, Skype, alguna otra herramienta, Meet o Classroom, incluso Teams o alguna otra herramienta, no significa que estemos haciendo un proceso educativo innovador. Y bueno, hay que apoyar las estrategias o la estrategia que desarrollemos en tecnología. Obviamente, permitir llevar a cabo la práctica docente en un modelo semipresencial o completamente a distancia, ¿no? Y esto debe de ser un proceso natural dentro de las instituciones educativas y puede ser una guía para saber cómo las instituciones educativas deben de llevar un proceso de un modelo ahora semipresencial y que sea transparente para el momento en que tengamos que llevar ese modelo totalmente en línea para los alumnos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña encuesta en Swipe. Si me están siguiendo en Swipe, me gustaría que pudieran votar. ¿Consideras que la educación que ofreciste durante la contingencia fue lo mejor que pudiste ofrecer? Y existen 3 opciones, ¿ok? Entonces, si me ayudan, ya hay una persona que ha votado. Voy a esperar al menos 10 votos, creo que hay más de 40 participantes activos, entonces, bueno, pues vamos a votar. Si me ayudan haciendo una pequeña votación, ya está en el chat la liga también de Swipe. Entonces, vamos a esperar, ¿no? Muy bien, ya tenemos 8 votos. Espero un par más, obviamente por respeto, un poco para que puedan colaborar ustedes también en el webinar, ¿no? Muy bien, recuerden, si quieren seguir la presentación, lo pueden hacer a través de swipe.to/2324RF. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver los resultados. Aún no hemos podido adaptarnos, la mayoría. Hay una persona que sí tuvo una visión común de la transformación. Y hay una persona que intentaron pasar a remoto y no tuvieron ningún tipo de éxito. Ok, es muy común el tema de no haber tenido éxito a los ojos de una valoración real y a los ojos de una valoración. Ahora en el tema de las reinscripciones va a ser un tema álgido, ¿no? De qué tanto hemos tenido éxito.
es interesantísimo porque ya algunos colegios en México han llegado a nosotros por medio de recomendaciones de padres de familia. Padres de familia que conocen nuestro trabajo, que saben qué hacemos, que los hemos tocado por alguna circunstancia específica en su trabajo, en sus labores específicas, han recomendado al colegio pues que tenga una mejor educación o un proceso educativo para estas prácticas, ¿no? Entonces resulta interesante hoy cómo la propuesta viene inversa, ¿no? Muchas veces los colegios les pedimos a los padres que nos apoyen con los procesos educativos. Hoy los padres de familia están empujando a que las instituciones educativas activen propuestas nuevas de valor que ayuden realmente a sus estudiantes en estos procesos educativos a distancia. Voy a continuar con la presentación. Hay que entonces repensar este enorme problema que tuvimos, ¿no? La emergencia aún no ha terminado. La pandemia del COVID ha puesto de manifiesto las carencias de nuestras instituciones en materia de infraestructura y de formación del personal académico para llevar a cabo de manera satisfactoria la educación en línea, ¿no? Según el estudio de Brown y Salmi, el 90% de las instituciones educativas evaluadas en América Latina reprobaron por los usuarios y los padres de familia las manifestaciones de la educación de emergencia, ¿no? Este estudio es un estudio muy nuevo, ya está publicado, y bueno, pues el 90% de las instituciones reprobaron porque los estudiantes o los padres de familia piensan que la escuela no tuvo la infraestructura o la formación educativa para los profesores en cuestión de educación a distancia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues primero el aprendizaje real el aprendizaje real en un aula virtual es muy difícil, es muy complicado. El aprendizaje virtual, ¿no? Y es algo que retomamos mucho en todos los desarrollos que hacemos. Que pasar el aprendizaje a medios virtuales es muy difícil. Al final puse una nota en donde pongo que la educación es una actividad íntima. Entonces, si la educación es una actividad íntima, pues resulta muy difícil poder saber las reacciones, tener el guiño del alumno para saber si está atendiendo o no, si está aprendiendo o no, si está captando o no. Entonces, debemos desarrollar soluciones innovadoras y eficaces para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Obviamente, aprender en una clase online no es imposible, pero sí es complicado. Y esto se plantea en una serie de cambios de perspectiva fundamentales. Para esto, quiero retomar a Julio Frenk, que fue secretario de Salud en México y que ahora es rector de la Facultad de Medicina en la Universidad de Miami. Él dice que el aprendizaje híbrido es la mejor opción que podemos tener desde hace muchos años. Y él dice que existen 3 niveles de aprendizaje distintos: el informativo, el formativo y el transformativo. En estricto sentido, las instituciones educativas, los colegios, deberíamos de pensar en un nivel de aprendizaje transformativo. Y a través de la educación virtual, lo que hemos visto es que muchas instituciones, no solamente educativas, trabajan sobre solo el nivel de aprendizaje informativo. Entonces, para generar realmente a través de procesos virtuales, procesos transformativos de educación, pues tenemos que buscar varias combinaciones de variables, ¿no? Entonces yo decía, les pongo, hay que cambiar la perspectiva, ¿no? Y con esto prácticamente voy a terminar el webinar. Con estos consejos para poder cambiar la perspectiva. Primero, hay que hacer una alfabetización digital de los profesores. No basta con conocer una aplicación y saber utilizarla, sino hay que tener dominio exhaustivo de las tecnologías para poder pensar en que un profesor puede estar capacitado para dar este tipo de educación. No solamente basta con saber utilizar Google,
sino saber cómo es el funcionamiento del Internet, de mi computadora, de mis dispositivos y cómo va a ser el comportamiento de los dispositivos de mis alumnos, ¿no? Hoy que hablamos del Bring Your Own Devices, ¿no? Que cada alumno va a traer su propio dispositivo y cada profesor también pone su propio dispositivo, pues hablamos de muchas métricas y de un estudio profundo de la tecnología, y eso es realmente generar una alfabetización digital de los profesores. Debemos de tener también como institución educativa un compromiso de los profesores, ¿no? No es únicamente una cuestión de conocer, sino también de dedicarnos. Una clase online requiere mucho más trabajo, mucho más atención y mucho más dedicación que lo que hacemos en la presencialidad, ¿no? Hoy sabemos que las profesiones del futuro, según el estudio del MIT, una de las profesiones que tal vez menos cambios va a sufrir es la de los profesores, pero va a sufrir cambios. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que los profesores que tienen altos grados de estudios y con mayor experiencia son los que van a dictar las cátedras a 100, 200 o 300 alumnos, mientras algunos monitores, tutores con estudios de psicología, sin necesidad siquiera de tener una maestría, con estudios de psicología o de diseño o de ambientes virtuales de aprendizaje, son los que van a acompañar en el día a día en los estudios del aprendizaje. Esto ya está pasando, ¿no? Un gran ejemplo los podemos tener en los MOOCs. Y bueno, otro consejo es la alfabetización digital de los alumnos, ¿no? Y les pongo aquí que no, los nativos digitales no existen, ¿no? Lo vimos en la nube de palabras. Esos mismos alumnos que dominan completamente Instagram y TikTok, en muchas ocasiones ellos mismos son incapaces de llevar a cabo tareas tan sencillas como adjuntar archivos o un correo electrónico o abrir una cuenta de correo electrónico. Obviamente resultará más difícil localizar una opción en un campus virtual o guardar un archivo con otro nombre o con otra extensión. Entonces hay que poner mucho cuidado. Algunos otros consejos son el digital divide, ¿ok? Por mucho que pensemos que hoy todo el mundo tiene una computadora y un teléfono inteligente, no debemos olvidar los hogares en los que estos no ocurre. Y para ellos hay metodologías específicas que ya existen y que debemos de poder llevar a cabo, ¿no? Ahorita me recordó Rodrigo, esta iniciativa que estamos llevando a cabo para Brasil habla de momentos en donde los dispositivos puedan tener una conexión y descargar los contenidos educativos, pensando que esos usuarios la mayoría del tiempo no tienen una conexión estable a Internet, ¿no? Hay hogares en los que la conectividad solo ocurre a través de los celulares y en donde los planes de datos se agotan al día 10 de cada mes porque ese día corta la factura. Es importantísimo tener la sensibilidad para saber que los temas digitales pueden dividir. Obviamente tenemos que hablar de herramientas de software, ¿no? No es lo mismo tener una computadora y un dispositivo que poder empoderar a nuestros profesores con herramientas de software específicas para poder hacer una clase educativa bien diseñada y bien hecha. Hay que mejorar la experiencia tanto de los usuarios como de los profesores, ¿no? Y las escuelas deben demostrar un procedimiento específico para generar una experiencia del aprendizaje, acompañando, obviamente hoy ya lo podemos hacer, a los alumnos e incluso a los papás podemos mejorar la experiencia del aprendizaje, porque hoy las plataformas ya no lo permiten. Y bueno, para no olvidar, hay que dotar de hardware a los profesores, ¿no? Un profesor por lo menos necesita una buena computadora con una tarjeta gráfica potente, un buen ancho de banda, una conexión buena y un monitor externo que le ayude a tener varias cosas a la vez. Hay que pensar y repensar una metodología online. Una clase online no puede consistir en una persona soltando un rollo, ¿no? Porque los alumnos se desconectan en minutos. Y obviamente hay que generar experiencias del alumno. Debemos de ser capaces de dar experiencias razonables y sobre todo
conforme a las expectativas de los alumnos, porque los alumnos hoy, obviamente, en estas clases nos están comparando pues con los mejores seminarios y las mejores pláticas de TED Talk que ellos tienen acceso y que saben en dónde están. Entonces hay que generar una enseñanza online que está para quedarse, ¿no? No va a haber vuelta atrás. Y por supuesto, uno de los temas más álgidos pues es el tema de la formación de calidad y de la evaluación. Si el criterio principal de la institución educativa en términos de la evaluación es un examen, si esto sucede, como mínimo vas a requerir herramientas especializadas que permitan el control de lo que el alumno hace o deja de hacer durante ese tiempo. Y eso se vuelve una labor muy compleja, ¿no? Ya estamos hablando de temas de proctoring, que se vuelven no solamente costosos, sino muy complejos de llevar a cabo por el tipo de dispositivos que tienen los alumnos o que pueden tener los alumnos. Entonces debemos de plantearnos también dentro de las metodologías de estudio, pues otras metodologías de evaluación diferentes o adicionales a estas que estamos hablando, ¿no? Yo, si tienen alguna duda, les pediría por favor que la compartan en el chat. Yo los dejo con Marcela Barrientos, quien les va a ayudar nos va a dar algún tipo de mensaje específicamente del diplomado que nosotros diseñamos, que actualmente ya estamos operando con diversos grupos de profesores en diversas instituciones educativas, en diversas latitudes del mundo, también hay que decirlo, sobre el rediseño y la integración de experiencias educativas posteriores al confinamiento. Entonces, pues muchas gracias, Marcela, no sé si estás por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estoy, claro que sí. Con gusto les platico brevemente de lo que es nuestro diplomado. Este diplomado realmente tiene el objetivo de mejorar sus métodos de planeación para las clases que ustedes estén dando. Va a ser principalmente que sus cursos en línea sean robustos y atractivos, además de lograr planificar desde el más mínimo elemento hasta organizar el proceso de enseñanza, aprendizaje, para hacerlo de una manera eficiente. Sobre todo si ustedes son nuevos en el desarrollo de la capacitación y learning y han estado pensando en el diseño de su primer curso, entonces, pues entender y emplear los mejores módulos de diseño instruccional, pues es fundamental para ustedes. Este diplomado tiene una duración de 8 semanas. Está dividido en 4 módulos, cada uno de ellos en 2 semanas, que son de la educación presencial a la virtualidad, diseño y planeación instruccional, herramientas tecnológicas para el aprendizaje virtual y acompañamiento pedagógico. Entonces, cada uno de estos módulos los va a llevar de la mano para lograr este objetivo, ¿no? de mejorar sus procesos de diseño instruccional. La modalidad del diplomado claramente es a distancia, tiene una combinación de actividades síncronas y asíncronas, justamente diseñadas para fortalecer el aprendizaje autorregulado, así como una amplia gama de herramientas que ustedes van a obtener, ¿no? de técnicas y procedimientos para enriquecer el diseño de sus planeaciones. Hay que recordar que el diseño instruccional pues no solo es un beneficio para ustedes como profesores y la planeación de sus cursos, sino también es un beneficio grande para los alumnos, pues de esta manera ustedes garantizan que ellos tengan un mejor proceso de aprendizaje, ¿no? Más adecuado, sobre todo en las plataformas virtuales en donde, como comentaba Dante, por más que los chicos o adultos estén relacionados, ¿no? Bien familiarizados con diferentes plataformas, esto no necesariamente garantiza la adquisición de estas nuevas capacidades o de estos nuevos conceptos, de estos aprendizajes que queremos tener. Si ustedes desean tener información acerca del diplomado, por favor escríbanos a info
conectandopasos.org. Ahí podrán contactarnos y nosotros poder darles toda la información que requieran acerca de este diplomado. No sé si tengan alguna pregunta acerca del diplomado en específico. ¿Algo que quieran preguntar en este momento? Gracias, Marcela. Tengo unas preguntas en el chat, perdón, que me dicen que hay. Primero, Ali Velasco nos pregunta sobre aplicar un examen en línea para los alumnos. Es difícil, Ali, es un tema complicado desde la programación. Hay muchas herramientas, Forms de Microsoft te lo deja hacer muy bien, me parece que es la más fácil. También Forms de Google te lo deja hacer. Mi sugerencia es no necesariamente tienes que ocupar este tipo de herramientas o de este tipo de evaluación. Hay que pensar en la metodología de evaluación. Si realmente quieren hacer un planteamiento educativo competencial, ¿no? Sí, decía, sí, el tema es solamente, como dice Julio Frank, el nivel de aprendizaje es solamente informativo, pues vale la pena utilizar estas herramientas. Si no es así, entiendo que hay niveles, dependiendo también el espacio y la materia. Hay muchos factores, obviamente, ustedes como pedagogos, que los identifican mejor, incluso que yo, que necesitas evaluar la información que tienen. Pero bueno, estas herramientas pueden pasar, pueden ayudarte. Enrique Ontiveros me dice, en el caso de los laboratorios, ¿qué herramientas sugieres? Depende de los laboratorios, Enrique, pero hay muchísimas. Hay muchísimas herramientas para diversos laboratorios y depende del nivel. Regularmente yo estoy en educación media superior y educación superior. Ahí tenemos muchísimos muchísimos laboratorios ya virtuales, totalmente digitalizados, desde laboratorios de infraestructura de redes, robótica, química, shalala, shalala, pero bueno, dependerá qué es lo que necesites. Hay muchas herramientas. Y ahora, Enrique, también hay un tema. Yo aconsejo en temas educativos a el Conservatorio de Música. Entonces, obviamente se ha sido muy difícil, pero hemos logrado continuar con las clases. Obviamente también hay laboratorios para este tipo de cosas, pero lo que te quiero decir es, hay cosas que son eminentemente prácticas, ¿no? Como las mezclas, por ejemplo. Los ingenieros de audio tienen una clase de mezcla. Obviamente es imposible que cada alumno tenga una mezcladora en su casa. Entonces, lo que hicimos fue replantear el modelo curricular, llevar a mezcla hasta que podamos regresar a la presencialidad y adelantar con otros temas, ¿no? Eso también es una alternativa. Sí, no hay mucho dinero para invertir en las instituciones educativas porque hay laboratorios muy costosos, ¿no? ¿Dónde se inscribe cada uno en el diplomado? Me pregunta Antonio Castro. Acaba de dar esta Marcela el correo y Rodrigo no lo puso, ¿no? Muchas gracias, Susana. Gracias a ti. Los costos, Luis Miguel, los costos si quieres por el correo electrónico, porque depende si son grupos cerrados, si es una sola persona, o sea, la verdad es que obviamente también nos permite ser súper plásticos, ¿no? Entonces hay instituciones educativas bien interesantes que se han juntado con otras instituciones educativas y compran un curso cerrado, ¿no? ¿En qué horario? Dice MK. El horario es un diplomado totalmente a distancia. Hay clases síncronas. Depende del grupo, son los horarios de las clases síncronas. Pero es prácticamente el 20% o el 15%, no recuerdo en ese momento, del tiempo que le vas a dedicar al diplomado. La mayoría es asíncrono, ¿no? Entonces, no te preocupes, el horario no es un tema, MK. Su servidora Jessica Gámez es docente en educación preescolar y considero interesante que proporcionen un curso o taller para padres de familia. Claro, Jessica, hay varios también cursos que ya hemos desarrollado para los padres de familia y hay plataformas específicas que te ayudan a conectar a toda la institución educativa. Eso es bien interesante. Ya hay algunas plataformas que te ayudan a conectar la dirección, los docentes, los alumnos, y se ocupa desde preescolar, y los padres de familia. Entonces tienes toda tu institución educativa bajo un mismo cobijo digital.
y es muy interesante porque todos están comunicados en el mismo tema. Ok, lo de Rodrigo y Marcela no lo repito. Marisela, gracias. Marisela Holland dice, y Miguel, muchas gracias. Entre más pronto nos sincronicemos con la nueva normalidad, más pronto tomaremos ventajas de estas plataformas y herramientas. Sí, Miguel, de acuerdo, solo que hay que tomar las previsiones. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hubiera pasado si los docentes hubieran estado formados? Obviamente no lo vamos a saber, ¿no? Si los docentes hubieran tenido una formación y competencias digitales, yo creo que hubiera pasado otra cosa. Entonces hay que prevernos. No necesariamente necesitamos llegar a la normalidad, ¿no? Como pones muy bien entre comillas, para saber estas ventajas. Hay que prever y hay que generar ya desde ahora un plan de cómo vamos a abordar no solo la normalidad física a través de barreras y de protecciones y de geles y demás, sino la metodología pedagógica y el uso pedagógico que vamos a dar. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por asistir. Les dejo ahí también mi correo de contacto directo. Por si tienen cualquier comentario o cualquier consulta, pues estoy a sus órdenes. Por supuesto, a las personas que les han invitado al webinar, les vamos a hacer llegar, creo que nos llenaron un formulario para entrar al webinar, les vamos a hacer llegar la presentación con todo gusto. La mayoría de los materiales que hacemos son totalmente públicos y libres. Entonces les regalamos con gusto el material. Juan Manuel de Acapulco, muchas gracias por conectarte. Estamos a la orden en lo que requieran. Gerardo Moreno, muchas gracias también por conectarte. Y bueno, pues estoy, por supuesto, a sus órdenes en lo que requieran, para lo que requieran, ¿no? Para ayudarles en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, Marcela, Rodrigo, Alejandro y Eric, que bueno, fueron grandes promotores, ¿no? Adiós, Luis Miguel, que estén muy bien. Cuídense. A todos, gracias. Buenas tardes. Sí, vamos a pasar, por supuesto, la presentación a todos. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes.